Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Token City. Esta tarde tenemos tres invitados muy especiales. Tenemos por un lado a Cristian Mena, Senior Account Director de España, Portugal y Andorra de Chainalysis, compañía líder en ayuda en la prevención de blanqueo de capitales. Muy buenas tardes, Cristian. Tenemos a Mariona Pericas, abogada especializada en regulación financiera, fintech y criptoassets en el despacho Finrec 360. Muy buenas tardes, Mariona. Buenas tardes. Y cómo no, pues a nuestra CEO y fundadora, Yael Acklin. Muy buenas tardes, Yael. Buenas tardes. Hoy estamos de resaca, ¿verdad? Porque justo la semana pasada estuvimos en Granada en un eventazo, en el de Block World Tour, donde estuvimos presentes en una de las mesas redondas que más ha dado que hablar, ya que estuvimos debatiendo sobre el sector financiero y blockchain con los grandes players del sector. Estuvimos con Mariano Giralt, de Bank New York Mellon, con Carlos Salinas, Digital Asset de Morabank, con John Whelan, Managing Director Crypto y Digital Asset Unit en el Banco Santander, con Lourdes Bustos, de la Comisión Europea, con Francisco del Olmo, de la CNMV, con Cristian Mena y con Yael Acklin. Y fue maravilloso porque pocas veces nos encontramos, creo yo, en una mesa tan plural, donde están representados tanto el regulador como la parte institucional, como compañías directamente fintech. Y me gustaría, tanto Cristian como Yael, que estuvisteis en esa mesa, que nos contéis un poquito las conclusiones. Empiezo yo por aquí, si te parece. A ver, pues básicamente yo te diría que en términos de las conclusiones hablamos mucho de hacia dónde va el mundo con la tokenización, ¿no? Y las eficiencias que ya se ven en los mercados financieros a través de esta tokenización, pues en una serie de procesos de back office tradicionales que se han hecho manualmente, sobre todo en todas las partes que tienen que ver con bonos, emisiones de bonos, etcétera, etcétera, que esto pues esperamos que vaya creciendo mucho y bueno, pues al fin y al cabo sea, digamos, un área de crecimiento durante todos estos meses. Además de eso, todo el tema de la protección al consumidor en cuanto a productos financieros pues que se están ofreciendo a través de diferentes intermediarios en el mercado y por supuesto todas las medidas que tienen que ver con prevención de blanqueo de capitales que podemos aportar pues desde empresas como Chainalysis para que bueno, pues, todas las operaciones que se hagan en mercados y en estos intermediarios pues sean seguras y pues, preveamos que no haya ningún actor ilícito, ¿no? en toda esta transaccionalidad. Muy bien, gracias, Cristian. Yael. Pues lo que me parecía a mí es que lo que se constataba en esa mesa con tantos representantes de instituciones financieras es que hay ya una apuesta completamente definida y decidida de entrada de las instituciones financieras en la tokenización, sobre todo ahora que ya toda la regulación está muchísimo más clara. Entonces, mientras hasta ahora se habían estado haciendo pilotos y desde luego la apuesta estaba desde antes, porque ya vienen trabajando desde hace años, pero faltaban algunas capas más de seguridad regulatoria que ya están resueltas. Entonces parece que en los próximos meses la transformación ya se va a comenzar a percibir de una manera mucho más brutal toda la penetración de la tokenización en los mercados financieros. Es un momento maravilloso, ¿no? Sí, para nosotros era escuchar eso y hablar a los directivos de estas instituciones financieras, decíamos allí, pues, música para los oídos, ¿no? Para nuestra empresa. Total. Bueno, Cristian, vamos a profundizar en la parte de blanqueo de capitales, ¿no? Que es una de las cosas que más preocupa cuando alguien, sobre todo pues a nivel institucional bueno, y de otros entornos, ven el mundo más digital, de inversión, criptoactivos, activos digitales. Desde Chainalysis, cuéntanos, ¿qué es Chainalysis, qué hace Chainalysis, ¿no? Y cuál es su visión? Pues mira, vamos a ver, Chainalysis básicamente su misión es intentar proveer de esta capa de protección y seguridad en todo lo que es la transferencia de valor en lo que ahora denominamos la Web 3, ¿no? Ya sea dónde estamos yendo, ¿no? Al fin y al cabo, la Web 2 pues viene sobre todo de lo que es la transferencia de información. Pero sabemos que la Web 3 su diferencial principal frente a lo que es la Web 2 es esta transferencia de valor. Y esta transferencia de valor pues ocurre a través de todo el intercambio de, por ejemplo, pues compra y venta de tokens, criptomonedas, smart contracts y todo esto, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, pues aquí nuestra labor es que venimos operando desde el año 2014, codo con fuerzas y cuerpos del Estado, con agencias de inteligencia y reguladores,
para identificar dentro de lo que es la blockchain todas aquellas addresses que están de alguna manera relacionadas de forma directa o indirecta con actividad ilícita, ¿no? Y bueno, pues hemos resuelto casos muy importantes. En el año 2014 pues empezamos con lo que fue el hackeo al exchange denominado Mt. Gox en Japón. Luego de allí pues también trabajamos con el FBI en la resolución del caso de Silk Road, que es muy conocido por un darknet market, y bueno, pues hemos ayudado a Fuerzas y Cuerpos a dar de baja el website de pornografía infantil más importante que había a nivel global, y todos estos delitos que son muy graves y temas relacionados con financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, son a los que, digamos, nosotros nos dedicamos, ¿no? La capacidad de poder identificar todo esto dentro de la blockchain y el poder, digamos, luego compartirlo entre el sector público y el sector privado ayuda a que el ecosistema sea más seguro. Evidentemente que, bueno, pues nunca podemos ofrecer un 100% de la seguridad porque se están generando addresses constantemente en el ecosistema, pero sí que ofrecemos pues una cierta capacidad de poder ofrecer a los directores de cumplimiento normativo, directores, digamos, de prevención del blanqueo, información suficiente para poder tomar decisiones en base a su apetito de riesgo. ¿Y qué problemas realmente resolvéis? ¿Y cómo lo hacéis respecto a la competencia, ¿no? Bueno, a ver, yo te diría que lo más importante reside en la base de datos que tenemos. Es decir, nosotros, ya que estamos operando desde el 2014, somos los que más información tenemos de esas addresses y cómo han estado operando. Cuando hablas de addresses... Y perdóname, son wallets, por eso, o sea, vamos a bajar un poco a terreno porque tenemos todo tipo de espectadores, claro, ¿no? Para que nos entiendan. Efectivamente, pues muy conocidas también como wallets o bueno, pues pueden ser addresses intermediarias en las que en alguna entidad, nosotros aquí hablamos de servicios, ¿no? Un servicios, lo que nosotros hacemos es cogemos un grupo de wallets o addresses que podemos denominar de esta manera y decimos, vale, pues todas estas direcciones, ¿no? Addresses, pertenecen a una entidad, a un servicio. Podría ser, por ejemplo, un exchange o podría ser, por ejemplo, un darknet market o podría ser pues un grupo terrorista, ¿no? Y todo esto se identifica en este concepto de clusterización dentro de nuestras soluciones. Los clientes pueden acceder a través de nuestra herramienta de investigación denominada Reactor y hacer las investigaciones pertinentes para conocer si están interactuando pues, con una address que está relacionada o una wallet que está relacionada de forma directa o indirecta con actividad criminal o pues es una address limpia, ¿no? Con la que se puede hacer transacciones. Claro, esto... ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente que en el sistema financiero y en el blockchain existen millones de transacciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecer una serie de sistemas de monitorización de transacciones en tiempo real que permiten que todas estas transacciones, cuando ocurren, queden grabadas en un sistema con, digamos, con una auditoría, con una serie de acciones que se toman en cada caso, cada vez que tienes una alerta que el sistema te lanza y que puedas tomar los pasos, ¿no? A diferencia de la competencia, como decías, pues bueno, la colaboración público-privada es la principal diferencia, es decir, somos la única empresa a nivel global que trabaja en la gran mayoría de los casos importantes que lleva Fuerzas y Cuerpos, con lo cual pues eso aporta mucho valor a los clientes del sector privado, ¿no? El poder estar informado y que al mismo tiempo, pues si el regulador te va a hacer una inspección y lleva pues el Chainalysis, pues puedas tener una misma visión, ¿no? Porque probablemente si no tienes los datos adecuados te puedas llevar a conclusiones erróneas en las investigaciones. Entonces, muy importante el poder escanear las wallets en el momento que alguien se conecte a tu plataforma para saber si esa wallet no está relacionada con actividad criminal. Una vez que ha pasado ese primer filtro, pues el poder entender en las transacciones cuánto de cerca o lejos estás de relación con cualquier address que esté relacionada con actividad criminal y luego a partir de ahí pues la trazabilidad, ¿no? Ahora que estamos en los smart contracts, en el mundo del DeFi, en el mundo de los NFTs, pues el cambiar de Ethereum a Polygon y a
diferentes tipos de blockchains, esto es algo ya del día a día. Entonces, los criminales, pues para intentar ofuscar su actividad, pues intentan hacer cuanto más movimientos entre diferentes redes, mejor, ¿no? Y entonces ahí, pues nosotros hace 3 meses hemos lanzado una nueva solución al mercado que se llama Storyline, que permite hacer una trazabilidad de todo lo que son los smart contracts, de manera tal que podamos hacer un seguimiento de, bueno, pues de todas estas de todos estos movimientos que existen en el mundo del DeFi. ¿Y qué tipo de clientes tenéis, Cristian? Bueno, pues empezamos con todo el sector público, ¿no? Ahí es donde nacimos y bueno, pues estamos trabajando pues con empresas, organismos pues del sector público, que podríamos decir oficialmente pues el FBI, el Europol y otras que no puedo mencionar. En España pues trabajamos con policía, con Guardia Civil y otras que no me dejan mencionar. Y luego pues en el sector privado pues trabajamos pues con la banca, tenemos muchos clientes, pero también con fintechs, con empresas del sector cripto y se está extendiendo aún más. Ahora estamos teniendo de clientes pues a empresas de sectores como pues puede ser juegos, todas las empresas que están en el mundo del gaming y que están pues intercambiando valor con sus jugadores, pues están generando valor en ella, ¿no? Pues una de estas empresas, por ejemplo, es Axie Infinity. Es una gran empresa del mundo de juegos que ha, digamos, se ha apoyado en Chainalysis para recuperar los 640 millones que fueron hackeados del Ronin Bridge. Y bueno, pues estamos trabajando con ellos en la recuperación de todos estos activos. Es un caso público que tenemos publicado en nuestra web, pero como esas, muchas otras empresas más, ¿no? Para todo lo que era la monitorización de este intercambio de tokens, porque al fin y al cabo, pues esto pasa en un juego, esto pasa en el NFT del jugador de fútbol de nuestra preferencia, para no decir nombres. Esto pasa, entonces, al fin y al cabo, todos estos tokens, ¿no? Aunque yo me vaya a tokens de real estate, pues son tokens, ¿no? Y yo los puedo intercambiar y yo los puedo comprar por 10 euros y luego venderlos por 1000. Bueno, y todo aquello que ocurría, ¿no? La típica construcción, que tú te comprabas el piso en proceso de construcción y luego lo vendías antes de registrarlo, ¿no? Sobre planos. Pues todo esto puede pasar con los tokens perfectamente, ¿no? Entonces aquí tenemos que también velar por, pues, patrones de blanqueo de capital tradicional del mundo fiat, por llamarlo así, llevados al mundo blockchain. Y entre estos pues tenemos patrones como pueden ser pues wash trading, donde yo lanzo una colección de NFTs y empiezo a hacer una compra yo mismo de mis NFTs para que suban de precio y a invitar digamos, al consumidor a participar. Y claro, cuando el consumidor ve que los precios empiezan a subir, pues se empiezan a invertir y esto genera una demanda falsa, ¿no? Dentro del mercado. Entonces, el poder observar todo este tipo de patrones, esto lo permite hacer nuestras soluciones que pues otras del mercado lo tienen más complicado. Oye, cuéntanos cuáles son las principales formas de blanqueo de capitales en el sector de la tokenización y cómo podéis ayudar a prevenirlas. Bueno, a ver, centrándonos un poco en el sector de la tokenización, vamos a ver, depende de por dónde empecemos, ¿no? Si pensamos que la primera forma de tokenización ha sido, pues, por ejemplo, las stablecoins, ¿no? Si miramos que lo primero que hemos tokenizado en el mundo ha sido el dinero, ¿no? Claro, pues con el dinero ya te puedo contar, hay miles de millones de formas de blanqueo, smurfing, bueno, lo que llaman aquí el pitufeo, ¿no? En España, etcétera, etcétera, ¿no? Y existen muchos patrones. Pero luego, si avanzamos un poquito más, pues ya nos vamos metiendo en tokenización de activos, ¿no? Entonces ya en tokenización de activos, pues lo que comentaba antes, ¿no? Pues un poco hablamos hace un rato de temas de abuso de mercado, temas donde puedes tener estas compraventas en las que yo puedo comprar un activo por 10, pero si el dinero es de procedencia ilícita, no me importa venderlo por 8 y lo vendo en 0, ¿no? Porque tiene un valor de 10, lo vendo por 8, he blanqueado 8, ¿no? Si el dinero proviene de actividad ilícita, a estos señores pues le da absolutamente igual perder un 20, un 30 o un 40%. El objetivo es blanquear, independientemente de que se pierda un porcentaje en el camino. Entonces todo este tipo de actividad es lo que sería una actividad sospechosa. Y esto pues se pueden crear escenarios dentro de las herramientas de monitorización y que permiten detectar este tipo de actividad sospechosa para luego poder rellenar lo que se llama un Suspicious Activity Report
o creo que en España pues sería el F19, no sé, ahí Mariana tú no sé más que yo, pero bueno, en términos generales puedes reportar al regulador de alguna manera el que bueno, pues sí que somos capaces de detectar y prevenir, prevenir sobre todo, yo creo que es la principal palabra, este blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, los criminales pues van a ir donde les sea más fácil blanquear. Si no tenemos una serie de herramientas, best practices, etcétera, que poner en marcha. Y cuando digo herramientas es que, bueno, nosotros ponemos las herramientas, pero empresas pues como Finred 360 pues ayuda a poner realmente best practices, procesos y otra serie de cosas que también son sumamente importantes de tener en conjunto y en paralelo con nuestras soluciones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar con Mariona, Mariona Pericas, abogada de Finred 360. Cuéntanos un poquito, vamos a entrar ahora a hablar sobre security tokens y mercados de esos security tokens, ¿vale? En el anterior programa en el que participaste, ya hace unos meses, yo creo que fue de hecho de los primeros cuando lanzamos el programa de Token City, estuvimos hablando de qué eran los security tokens, ¿no? Vamos a recordarlo un poquito, ¿no? Son tokens que representan instrumentos financieros y vamos a hablar de qué tipo de instrumentos financieros, ¿no? Para que la gente pueda tenerlo un poquito claro. Vamos a empezar hablando de eso, ¿no? Fenomenal. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por habernos invitado. Pues efectivamente, los security tokens, ¿no? Ahora estabas, ¿no?, haciendo un poco la historia, ¿no?, de cuando empieza todo esto de la tokenización, ¿no?, que es una tecnología que permite tokenizar cualquier cosa, ¿no?, y esa es un poco su gracia. Los reguladores y supervisores se dan cuenta de que se están tokenizando activos, y no solo activos, sino derechos, ¿no?, que por su comportamiento o por los derechos que representan se asemejan muchísimo a lo que son los valores negociables, ¿no?, que las empresas emiten, ¿no?, pues ya sea pues esas acciones que se emitían o derechos económicos que por su naturaleza se parecían mucho, ¿no?, a los instrumentos financieros. Pero la realidad es que los instrumentos financieros a día de hoy, en un sentido súper estricto, ¿no?, de la norma, es un listado, ¿no? O sea, no es algo que nos podamos inventar. Es lo que pone la ley del mercado de ¿no? valores. Y es una lista, ¿no?, donde tenemos las acciones, tenemos los bonos de distintas naturaleza, tenemos derivados, ¿no? Entonces ahí tenemos la lista, ¿no?, futuros, ¿no?, de determinadas, ¿no?, sobre determinados tipos de activos, no sobre todos, ¿no?, y con algunas excepciones. Entonces ahí están, ¿no?, pues las acciones de Telefónica clásicas que todo el mundo conocemos, es un instrumento financiero. Los bonos clásicos que también conocemos es un instrumento financiero, ¿no? Entonces ahí tenemos esa lista que cuando se tokeniza, evidentemente entramos de lleno, ¿no?, en esa regulación que ya existía, ¿no?, que además es de las regulaciones, pues en España tiene muchísimos años, donde ya sufrió una digitalización muy importante hace años, porque, ¿no?, todavía cuando vas a la bolsa, ¿no?, ves la transformación de los mercados, ves todavía, ¿no?, todos esos que parecen sellos, ¿no? Yo al principio me pensaba que eran sellos, pues no son sellos, ¿no? Ya se digitalizó, pero ahora llega una ola más, ¿no?, para lo que la norma no estaba preparado, ¿no? Entonces es verdad que estos security tokens, lo que ocurre ahora, que es muy interesante y es un momento, ¿no?, me sumo con Yael, ¿no?, muy interesante porque se consolidan muchos proyectos, ¿no?, pero sigue habiendo mucho reto jurídico, ¿no?, porque hay muchos security token que se asemeja mucho teóricamente a un instrumento financiero de la lista, pero no está listado, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver los el reto, los grises que nos acompañarán seguro en estos próximos años, ¿no?, y que tendremos ahí a la CNMV, a ESMA y a Finred también seguro, y a los proyectos, ¿no?, que nos ponen las pilas con esta innovación constante, viendo a ver si son instrumentos financieros o no, o dónde se quedan, ¿no? Y un poco un security token puede ser muchas cosas, pero a priori se refiere a todos aquellos tokens que por su naturaleza tienen consideración de instrumento financiero listado. ¿Y se puede negociar en una plataforma a día de hoy? Pues cuéntanos, no. O sea, lo que es la emisión, ¿no? Claro. Tanto en primario como luego su negociación en secundario. Esto es un gran chasco, esto es un gran chasco como abogado de entrada, ¿no? Porque emitirse se puede emitir, ¿no? ¿Qué es emitirse? O sea, vamos a explicar qué es emitirse, ¿no? Bueno, emitirse podemos distinguir dos formas, ¿no? Digamos, ¿no?, lo que se llama el nativo digital, ¿no?, podemos decirlo, o así lo decimos los abogados, ahora ya él nos corregirá, o lo que seguramente, pues bueno, que ya existe, porque podríamos coger una acción que ya existe, o sea, es una compañía y encapsularla, o sea, ¿no? tenemos dos casos, una compañía que quiere financiarse y hacer una ampliación de capital
y a la hora de hacer esa emisión directamente emite esos tokens, ¿no?, que representan esas acciones de la compañía, o ya hay acciones de una compañía y se tokeniza. Efectivamente, esas serían las dos, ¿no?, como los dos casos. escenarios. Es verdad que el origen, ¿no?, y esto lo hablábamos, ¿no?, cuando llega este boom, ¿no?, con las ICOs en su momento y demás, es verdad que la gran mayoría buscan, ¿no?, una alternativa de financiación a las que existen actualmente y ya nacen, o sea, emiten, ¿no?, o buscan esa financiación, ¿no?, emitiendo esos tokens con distintos derechos, que incluso Sí, pero no solo las ICOs acciones. no representan acciones, o sea, realmente no representaban acciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Eran ya hay utilities, realmente. la CNMV, ¿no?, siguiendo la SEC y siguiendo ya... Los asemejó. Las asemejó en algunos casos, ¿no?, porque de hecho nosotros, incluso en Finrec hemos hecho una cosa, hicimos hasta un test súper elaborado, ¿no?, porque realmente hay muchos tokens, y vosotros lo habéis visto, que tienen capacidad incluso de transformarse por el camino, o que de repente de te dan convertirse en otro. Efectivamente, Sí. o dar derechos de gobernanza que se asemejan mucho a los que conocemos de las acciones, ¿no? Entonces es verdad que ya desde el origen, ¿no?, esos utilities ya el supervisor puso el ojo diciendo, cuidado, que pueden ser instrumentos financieros y en su caso, si lo son, tenemos que ir a la ley que tenemos, ¿no? Y esa ley ya permite esa emisión, porque te dice, la norma usa una terminología que es, podrán emitirse de esta forma, por tanto, nada te impide que sea de otra. Sin embargo, para la negociación, y con negociación, ¿qué significa? Por lo tanto, sí que se puede tokenizar una acción de una compañía. Sin problema. A pesar de que hay sociedades de capital, no te dice que sea de representar, ¿no? Ahí es donde hay un debate, ¿verdad? Ese es el Depende de con debate, quién hables. Claro, ese es el debate de lo nativamente... ¿Se incendian las cabezas o no? Claro, ahí es donde también entra el debate de lo que hablábamos, ¿no?, de lo que es nativamente digital o esa acción que existe en lo clásico, pero la tokenizamos de adorno o para lo que sea, porque ahora entramos en la negociación, ¿no? Que el problema de la negociación, ¿no?, si entendemos por negociación la suma, ¿no?, de esos intereses, ¿no?, poner un espacio que se crea, ¿no?, para poner en común ese interés de compra y ese interés de venta, ¿no?, y que se puedan cruzar esos intereses de manera profesionalizada, ¿no?, pues a crear un mercado, que esos son los mercados, esos mercados regulados donde hay normativa de abuso de mercado, como mencionaba, prevención de blanqueo de capitales, conflictos, o sea, ahí entra toda la avalancha normativa que conocemos. Esos mercados regulados son incompatibles Bueno, no están preparados. no están preparados, digamos, con esa tecnología blockchain, porque toda la normativa, tanto de mercado, ¿no?, de todo lo que afecta a la normativa de mercado, la normativa de conducta de los intervinientes del mercado, está pensada para un funcionamiento muy concreto, ¿no?, con unas reglas de juego muy concretas. Y el blockchain, entre sus beneficios o entre sus ventajas, está que además no es necesario que haya dos momentos, negociar y liquidar, sino que Conjunto. todo a la vez, ¿no?, porque se transfiere el valor, ¿no?, como bien explicabas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la normativa no estaba preparada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cuándo vamos a poder ver esos mercados Pues de parece security tokens? parece que ya, ¿no? En Europa ya se dieron cuenta de que esto era un gran reto. Y con las ICOs ya empezaron a prepararse, decir, oye, ojo, porque si hay un security token, nuestra norma tiene que poder ampararlo, ¿no? Y no está preparada. Se hizo una lista de todo lo que le faltaba a nuestra norma y aún así se dieron cuenta que había una incapacidad de poder hacer una norma buena sin conocerlo y se creó lo que es el reglamento del régimen piloto, el pilot regime se suele decir así un poco en la jerga, que es un reglamento que ya se aprobó antes de verano, que ha sido pionero dentro de lo que fue la estrategia de finanzas digitales de la Unión Europea y que lo que va a pretender es crear un espacio que durante 6 años está previsto, se creen mercados en blockchain que estarán autorizados para operar con esta tecnología de forma que se les va a eximir cumplir con ciertos requisitos actuales siempre y cuando garanticen que cumplen de otra forma. Es decir, que el registro en blockchain es igual de fiable que el registro que actualmente tienen los mercados. Es decir, que no se negocian más acciones de las que se han emitido, por ejemplo, y cuestiones de este tipo. Algunas más complejas, pero al final un poco esa es la esencia. Y lo más novedoso, ¿no?, por así decir, es que en España, y aquí Token City, ¿no?, es pionera, ¿no?, y nosotros estamos muy contentos de que así sea, es que en España tenemos la herramienta del Sandbox, ¿no?, que se creó en 2020, que precisamente lo que quiere es crear que las entidades puedan probar de manera limitadita, y eso es verdad, el pilot regime ya es real, pero sí que puedas probar, ¿no?, ciertos casos de uso antes de que la norma esté preparada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que España, al tener esta herramienta, se posiciona muy estratégicamente en Europa porque ya puede anticipar proyectos a este pilot regime, de manera que podremos empezar a ver casos de uso a lo mejor un poquito más acotados, ¿no?,
para que en paralelo o a la espera de ya poder estar autorizados, ¿no?, y operar en ese régimen piloto, podamos empezar a ver estos mercados, ¿no? Y yo creo que en este sentido España, esta herramienta del sandbox, que en algún momento ha tenido, pues bueno, no solo sus luces, sino también sus sombras, creo que en el contexto del régimen piloto es claramente ventajoso, y además, pues bueno, también los supervisores están animando, ¿no?, a las entidades a que estén ahí y a que innoven en este contexto, pues digamos, más seguro y más controlado. Tiene su sentido. Cuando hablamos de timings, ¿cuándo se prevé el régimen piloto que empieza a conceder esas autorizaciones para poder operar esos mercados secundarios de security tokens? ¿Y cómo ves cómo ves ahora mismo respecto a los proyectos que están en el sandbox, si van a llegar a esa fecha? O sea, ¿cómo se prevé este año? Respecto a la Unión Europea, respecto a Sandbox, esto respecto va a ser a otros países. Va a ser una superaventura, ¿no? Porque además aquí es muy interesante, porque vamos a ver lo que decíais que había pasado en Granada, lo vamos a ver en estado puro, ¿no? Porque vamos a ver tanto entidades nativas, ¿no?, donde tienen esa tecnología y ese conocimiento y son más atrevidas incluso en sus proyectos de régimen piloto, y quizás las clásicas, ¿no?, transformándose, ¿no? Pues por ejemplo la bolsa alemana, sabréis, ¿no?, Alemania y Francia sobre todo están invirtiendo muchísimo en llegar a este régimen piloto con proyectos bastante interesantes, ¿no? Quieren estar ahí y además lo están gritando, ¿no? Lo están gritando a los cuatro vientos. Es que Alemania tiene a nivel mercantil justo tiene una reforma para poder crear compañías directamente emitiendo tokens, o sea, tokenizadas, ¿no? O sea, bueno, Alemania ha sido muy pionera en todos los sentidos, y la bolsa alemana en particular, pues por ejemplo, se está gastando el dinero en estar ahí, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo creo que va a ser un año muy interesante. En cuanto a tiempos, sabéis que es a partir de marzo, que se supone que es el límite en que ya la ESMA, que es como la CNMV europea, publicará ya todos los formularios para que la gente ya pueda solicitar estas autorizaciones del régimen piloto. Estas autorizaciones se tienen que solicitar en las autoridades nacionales competentes. Aquí tenemos a nuestra CNMV, para que acoja estas solicitudes, con lo cual los que están en este sandbox previo vamos a empezar, ¿no?, como a entrar a estar con las manos en la masa juntos, ¿no?, porque estamos empezando y habrá mucho que aprender, y eso en los timings afectará, ¿vale? Entonces, a partir de marzo se van a empezar a recibir esas solicitudes. Nuestra experiencia, aunque los plazos de la norma son cortitos, nuestra previsión probablemente es que pues probablemente arranquemos, ¿no?, el 2024, ¿no?, con esos proyectos, pero antes de eso a lo mejor es complicado. Ojalá me equivoque, ¿no?, y sea música para será música para los oídos de todos, y ojalá sea antes, pero menos de 9 meses creo que es complejo, sobre todo porque estos primeros expedientes van a ser difíciles, y porque al final hay muchas dudas encima de la mesa. Tú te lees la norma y es una norma que tiene alguna que otra, no laguna, pero sí que algún reto que todavía no está claro, ¿no? Entonces, creo que esos primeros expedientes van a ser un reto para todos, y eso va a implicar tiempo. Entonces, creo que antes de 2024 será complicado ver algún proyecto, pero la ventaja ahí del sandbox, ¿no?, de poder arrancar con cositas, ¿no?, que vayan en paralelo, ¿no? Bueno, antes de acabar, sí que me gustaría tener la opinión de Yael respecto a los mercados secundarios. Sí, bueno, la opinión es muy parecida, porque, bueno, de hecho, pues trabajamos con toda esta parte regulatoria. Para nosotros es importante, y sí que marca una diferencia, un antes y un después, el poder entrar en el sandbox a poner en marcha estos proyectos. Nosotros tenemos ya un vehículo regulado para emitir security tokens, para hacer esa emisión. Y bueno, se nos quedaba coja la parte de poder tener ese lugar donde esos security tokens pueden salir a negociar. Ahora estamos en la fase en la que vamos a poder hacerlo en un entorno piloto, mientras vamos tramitando la licencia para poder hacerlo ya de una manera más desplegada, de forma regulada. ¿Qué significa? Significa poder operar un mercado de tokens, es decir, significa poder, es la misma licencia, una sociedad de valores es la misma licencia que la que, bueno, ¿no?, que la que tienen para poder operar una bolsa, que en este caso es una bolsa operada en blockchain, en la que se reducen un montón es decir, se hace mucho más eficiente toda la operativa, se eliminan muchos intermediarios. Eso a nivel de mercado significa que para las compañías que se quieren financiar, que quieren sacar a negociar sus activos, es mucho más barato poder hacerlo, y para los inversores también mucho más accesible.
Entonces, es una gran evolución y estamos pues, muy felices de poder estar siendo pioneros en este camino. Además tenemos dos retos, porque tenemos el mercado secundario de security tokens europeo y el mercado secundario que estamos montando también en Suiza, que en principio esperamos tenerlo en estos primeros 6 meses, ¿no? Antes que el europeo seguramente, para poder empezar ahora a listar otro tipo de productos a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, Cristian, Mariona, Yael, esta tarde creo que ha sido muy interesante. Tenemos un año maravilloso por delante con diferentes retos y sobre todo para ir viendo cómo va cambiando toda la parte de mercados, ¿no? Vamos, a la hora de poder dar acceso, financiación a compañías, que inversores a nivel global puedan acceder a otro tipo de oportunidades que antes no podían tener. Y nada, desde aquí, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Hemos cambiado de la hora de las 6:30 a las 7, así que nos vemos a las 7 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes.